Bueno, pues ahora vamos a hacer la textura, ¿vale? Que se aplica de una forma totalmente distinta al barniz mate. Vamos a usar el Zig, que lo tenemos en naranja, el Thinning, que lo tengo en moradito, y el mate, que es verde, ¿vale? Este es el Zig tal y como sale del bote. Si yo lo cojo tal y como sale del bote y trato de extendérmelo en la mano, lo voy a poner así, vemos que el pincel no corre, o sea, engancha, hay trozos por los que no pinta. Entonces me puede parecer que esto es una textura buena, pero esta textura no es ideal. ¿Por qué? Porque el producto está muy puro. Todos los productos hay que diluirlos, ¿vale? Al Zig, a ver dónde he dejado yo mi disolvente. Al Zig, os lo voy a hacer en el transparente para que lo veáis. Le vamos a echar un poquito de disolvente, no tanto como al mate, ¿vale? Un poquito de disolvente. Aquí le he echado demasiado. Y lo vamos a ir diluyendo. Bueno, mira, el pincel tenía un poquito de rojo. Yo es que soy pésima limpiando los pinceles. Pero no importa porque luego esto yo lo voy a dar con un poquito de Burumber, ¿vale? Muy poquito. La textura que tengo que conseguir es como de unas natillas. No sé si lo veis. ¿Vale? Si yo ahora esto me lo diera en la mano, yo ya veo que el pincel corre. ¿Lo veis? Me hace las rayas, que las voy a necesitar para la textura, pero el pincel corre. Esa es la textura o la consistencia que tiene que tener mi Zig, ¿vale? Limpiamos el pincel. Ahora vamos a preparar el barniz mate. Esa es la textura del Zig. Aquí que no me haga sombras. Vamos a preparar el barniz mate. Cogemos el barniz mate, lo ponemos aquí y este sí va a llevar más disolvente. Hemos dicho que el barniz mate tiene que ser una lechada, muy líquido. ¿Lo vemos? Y sin grumos. Doy hasta que me desaparecen todos los grumos. Y me queda una lechadita. Lo vemos, ¿no? Así. Esa es la consistencia del barniz mate. Esta es la consistencia. A ver que no me haga sombras. La luz. Voy a ponerla para arriba. Así. No sé dónde ponerla que no me haga sombras. Ahí. Yo creo que aquí, ¿verdad? Esta es la consistencia del Zig. Esta es la consistencia del mate. Y ahora vamos a poner el thinning. Entonces ponemos. Vamos a poner aquí un poquito del Zig. Lo vemos, ¿no? Igualamos con el thinning. Veis que es casi igual. Y esto lo movemos. Quiero que no os haga sombras para que veáis bien cuál es la consistencia. Esto lo movemos. Y ahora el barniz mate, que yo siempre os aconsejo que esta lechadita la tengáis en un botecito, pues vamos, cogemos un poquito y lo vamos añadiendo. Cogemos un poquito y lo vamos añadiendo. No mucho porque si no, no nos va a quedar esto espeso, nos va a quedar muy clarito y entonces no nos va a hacer textura. ¿Veis cuál es la consistencia? Vuelvo a decir lo mismo. Me gusta darle un poquito del Burumber. Y cuando digo poquito es poquito porque si lo hago marrón me va a cambiar el color del bebé. Y yo lo que quiero es que esto me lo deje pues un poquito color té. A ver si lo voy consiguiendo.
Voy a quitarlo con el palito, que consigo más. Es que este burumber lo tengo seco, pero seco. Ahí hay mucho. Ese burumber es del año la tos y lo tengo sequito, sequito, sequito. Es de Génesis, ¿eh? Cojo un poquito y lo demás lo voy a desechar, porque no quiero que me quede... No quiero que me quede marrón. Quiero que me quede, pues como un flesh. Como un color flesh. ¿Lo veis? Ese piquito lo quito, así. ¿Vale? Que me quede de ese color. ¿Cómo doy la textura? No nos va a quedar esa textura muy rugosa. No nos va a quedar. Si queremos esa es de Génesis. Tendremos que esperar a que vuelva Génesis. No nos queda otra. Yo uso, para las esponjas de textura, uso estas, que son las esponjas normales de bebé del Mercadona. Son las que yo uso, ¿vale? Pues eso, lo aplico aquí. Lo aplico aquí. Habéis visto que le he puesto poquito barniz mate. Si luego me quedaran brillos que no me van a quedar, lo único que tendría que hacer sería darle una lechada de mate. Y con esto voy haciendo textura. Con eso vamos haciendo la textura. Dándole varias veces con la esponja y que no nos quede ningún sitio sin dar. Incluso lo puedo coger directamente de aquí. La textura va a ser muy sutil, no nos va a hacer ese efecto piel al que estamos acostumbrados con el Dewing. Si lo quisiéramos tendríamos que añadirle más thick, pero siempre con esa textura diluida, ¿vale? No sé si veis, es una textura muy sutil y es lo máximo que podemos conseguir. Si nosotros queremos una textura más fuerte, lo tendríamos que hacer echándole más thick. Pero si yo no aprieto bien y no le pongo el thinning y el barniz mate, cuando yo hornee esto se me va a levantar. Entonces, para que no se me levante, tiene que ser así. Es una textura muy, muy, muy sutil. No sé, a ver cómo lo hago para que lo veáis. ¿Vale? Y es la máxima textura que podemos conseguir con estos productos. Y ahora vamos dándole para secarlo bien, pero siempre haciendo textura. Y con esto lo metemos en el horno. Y ahora os voy a enseñar cómo quedó la cabeza de esquía después de haberla horneado. Bueno, ya está en el horno. Y ahora os voy a enseñar cómo quedó esquía. Un segundito que me lo he manchado aquí. ¿Vale? Es muy sutil cómo queda. ¿Vale? No coge ningún brillo. Sí se nota que el labio tiene. Se nota en el párpado que tiene algo. ¿Vale? Y ahí yo en la cámara casi lo veo peor. Pero yo lo estoy viendo así. A ver si lo veis en la aleta de la nariz. Que lo tiene dado. No queda ningún resto. Y la verdad que queda súper bien. Ahora os voy a enseñar de las dos piernas que hice.
esta es la que le hice los pliegues y esta es la que solamente le puse el barniz mate. No sé si las veis las dos así, ¿vale? Esta no tiene pliegues, esta está con el barniz mate. Esta es la del barniz mate. Y esta es la que le hicimos, ¿veis? Los pliegues. Y no tiene barniz mate. Entonces, el resultado que da es totalmente satinado. Es la correcta utilización. Ya os digo, si nosotros lo que queremos, os subo para que me veáis ya a estas horas, si lo que queremos es una textura muy fuerte, ir probando poco a poco, ir subiéndolo de thick, pero siempre tiene que llevar el barniz mate súper diluido, ¿vale? Lo tiene que llevar siempre y le subo más de esto, del thick. Y luego tiene que llevar el thinning, porque si no lleva el thinning no lo voy a hidratar y entonces me van a salir blanco, ¿vale? Me van a salir cosas blancas. Cuando se seca puede salir cositas blancas. Trabajamos con arcillas poliméricas, quiere decir que si damos capas muy gruesas, cuando yo horneo lo que me va a salir es la arcilla polimérica. Entonces, con esto vamos a tener los bebés totalmente sellados, con un efecto totalmente mate. El thinning es muy parecido a trabajar con el de Génesis. Tenéis que ver un poquito pues que no seca tanto, que lo tenéis que meter más sequito en el horno. Y por lo demás, a trabajar con Kebelka, que os va a encantar, ¿vale? Venga, un besito y animaros.